Vamos a orar. Señor, en ti vamos a seguir confiando, Señor. Señor, tú has sido fiel a tus promesas. Señor, confiamos, Señor, en que tú vas a seguir obrando en los matrimonios. Confiamos, Señor, que tú vas a seguir obrando en las familias, en los corazones, en nuestra ciudad. Señor, en tu iglesia. Señor, qué lindo que podemos descansar. Señor, porque tú siempre has sido fiel, Señor. Y Señor, tú has movido y has tumbado murallas, Señor, y te pedimos que lo hagas una vez más, Señor. Pero Señor, restáuranos. Aquellos, Señor, que están siendo desobedientes, restáuralos. Aquellos que se han apartado de tu camino, Señor, que pueden regresar una vez más. No como un evento, un domingo, sino como un estilo de vida, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de algún momentos en su vida que sus padres le dijeron, no haga esto, porque si hace esto va a pasar esto. Y nosotros le hemos dicho, no papi, eso no va a pasar, no te preocupes, yo lo voy a hacer y tú tranquilo y ve que no va a pasar. Y lo hemos hecho. Y ha sucedido. ¿Recuerdan cuando teníamos que enfrentar otra vez a nuestro padre? El terror, lo horrible que iba a ser. Y la realidad es que había a veces disciplina. Había disciplina, y no sé si esto, y se lo he dicho a ustedes, no sé si es simplemente de las madres cubanas, pero hay veces que decían, no haga esto, sucedía y había disciplina. Las madres cubanas tienen un mal hábito que te cogían y te decían, ¿cuántas veces te he dicho que no haga eso? Y yo decía, mami, ¿tú crees que las frases pueden ser más pequeñas? Porque por cada palabra es una nalgada. Y yo siempre le he dado gracias a Dios que mi mamá no era gaga. Porque se puede te dije que no haga eso. Pero la mayoría de las veces no nos disciplinaban. Nos decían, ok. Y nos daban, ¿qué? Una segunda oportunidad. Y mi corazón hoy está tan lleno de gozo de poder mirar que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver en esta mañana una situación que el Señor da una segunda oportunidad. Y abran su Biblia a Juan capítulo 21 y vamos a estar mirando versículos de 14 al 19. Pero antes de mirar esos versículos, para poder entender Juan 21, tenemos que leer un poco de Mateo. Y escuchen lo que dice Mateo 26, de 35 a 35 y después algún otro versículo. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora, recuerden eso, porque el pasaje que vamos a ver hoy, hay un intercambio de palabras entre Jesús y Pedro. Y recuerden esto, Pedro dice, aunque todos estos otros discípulos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los otros discípulos dijeron lo mismo. Ahora, sabemos el resto de la historia. En Mateo 26, 69 hacia adelante, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco el hombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco el hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y tenemos que entender todo eso que sucedió ahí, porque hoy vamos a estar mirando
cuando el Señor nos restaura. Y eso es buena noticia. El Señor no está listo para destruirnos, destruir ninguno de nosotros. Abran su Biblia a Juan capítulo 21, comenzando en el versículo 14. Y es interesante porque esta va a ser la tercera vez que Jesús se encuentra con Pedro de que resucitó. Miren el versículo 14. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Ustedes se pueden imaginar Pedro las 3 veces? Y vamos a ser honestos en esta mañana. Cuando nosotros hemos sido desobedientes, ¿no tratábamos de evitar a mami y a papi? Y cuando nos venían arriba, la mente de nosotros, ¿qué estaba? ¡Oh! Me van a dar golpes, me van a regañar, me van a poner en penitencia. Y esa es ustedes se pueden imaginar las 3 veces, incluyendo esta que Pedro veía a Jesús caminando. Pero esta va a ser la tercera vez y Jesús no le había dicho nada todavía. Miren el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Es interesante que dice que cuando hubieron comido, esa mañana Jesús se le aparece a sus discípulos y hacen un desayuno. Y en otras palabras, tuvieron el desayuno y un tiempo de confraternidad. Pero aquí viene ese momento. Y miren lo que dice ahí. Y Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¡Wow! ¿Se dieron cuenta? No le llamó Pedro. Le llamó Simón, hijo de Jonás. Sin duda esto fue para romper el hielo y comenzar una conversación que tenía que suceder. Escuchen, iglesia, yo no sé dónde estamos en nuestro caminar con el Señor, pero si sabemos que hemos estado siendo desobedientes, tenemos que llegar al punto de tener esa conversación con el Señor. De verdad poder tener esa conversación del Señor y decir: Señor, todo lo que tú has hecho por mí, yo no estoy siendo obediente a tu palabra. Y vemos que por ahí empezó esta conversación. Tal vez él le llamó Simón, hijo de Jonás, para recordarle que la palabra Pedro significa roca, una piedrecita. Pero que en estos momentos, o durante ese tiempo, Pedro no era una roca. Pedro no estaba siendo fuerte tal como él había prometido. Y fíjense en esta pregunta: ¿me amas? Ahí la palabra que Jesús usó para que me amas es la palabra ágape. Una entrega total, un amor sin condición, un amor desinteresado. Así que él está diciendo: Pedro, ¿me ágape? ¿Me amas? Jesús tenía motivo para sospechar del amor de Pedro. Y lo vimos aquí en estos versículos. Porque él se había avergonzado y 3 veces dijo: yo no conozco a este Jesús. Ahora, lo interesante que él le pregunta: ¿me amas? Él no le pregunta: ¿crees en mí? Jesús no le pregunta: ¿me admiras? Jesús no le pregunta: ¿te sientes solo? Jesús no le pregunta: ¿tienes temor? Él le pregunta: ¿me amas? Déjame hacerle una pregunta a cada uno de nosotros. ¿El Señor tiene sospecha de nuestro amor hoy en día? Cuando yo escribí esta parte, el Señor tiene sospecha de nuestro amor hoy en día, era para ya haber terminado el sermón ahí. Porque creo que es una pregunta bien importante para cada uno de nosotros. ¿Tiene el Señor sospecha de verdad que lo amamos? Por la manera que hablamos, por la manera que vivimos, por la manera que actuamos, por la manera que de verdad seguimos los pasos del Señor, por la manera que damos de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos, por la manera que compartimos el Evangelio, que damos un tratadito, que hablamos de nuestro testimonio. ¿Tiene el Señor sospecha de nosotros? Ahora, entiendan esta pregunta: Pedro, ¿me amas? No era que Jesús necesitaba saber, era que Pedro necesitaba examinarse en ese momento. Y yo creo que hoy en día nosotros tenemos que examinar hasta de verdad dónde nosotros amamos al Señor. ¿Tiene nuestra esposa, nuestro esposo sospecha del amor? Si ellos tienen sospecha que lo amamos, no lo amamos, ¿qué significa? Que no lo estamos expresando, que no estamos viviendo de acuerdo a lo que sabemos, lo que es la palabra amor. Y por eso aquí el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Es impresionante que él hace
esa pregunta. Pero miren otra vez ese versículo. Dice, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, aquí viene esa parte que si me amas más que estos, porque Jesús le pidió a Pedro que comparara su amor hacia Jesús con los otros discípulos. Recuerden lo que acabamos de leer. Pedro, antes de negarlo, dice, Señor, yo no sé si todos estos otros discípulos te van a negar. Estaba de verdad en sospecha el amor de los discípulos por Jesús. Pero vimos que él dice, yo jamás te voy a negar. Otros comentaristas piensan que cuando él le dice ahí en ese versículo, me amas más que a esto, a lo mejor se estaba refiriendo al barco a regresar al pescar. Porque es interesante, Jesús resucita. Ya Jesús le había dicho a Pedro, sígame. Y es interesante porque al momento que le dice, sígame, ya Pedro dejó el barco y dejó las redes y dejó las varas de pescar. Dice, ahora vas a ser pescadores de hombres. Jesús resucita. ¿Y qué se encuentra Pedro haciendo otra vez? Pescando. Y no por hombre. Por eso hay otro comentarista que dice, me amas más que a estos, me amas más de verdad que estos discípulos me aman. O la otra opción es que le estaba diciendo, me amas más que el pescar. Algunos estaban pensando que el Señor le estaba diciendo que si estaba dispuesto y listo para renunciar a la pesca para seguirlo una vez más. Iglesia, yo creo, escuchen mi corazón esta mañana, yo creo que esta pregunta es válida para nosotros también. ¿Amamos a Jesús más que a nuestros hijos? ¿Amamos a Jesús más que a nuestros padres? ¿Amamos a Jesús más que a la casa, que al dinero, que a las novelas, que al chisme, que al descanso? ¿Amamos más a Jesús que a los vicios, que a la bebida, que a los amigos? ¿Amamos más a Jesús que el estatus social, que al trabajo, que al deseo? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Porque usted dice, pero el Señor de verdad quiere que lo amemos más a Él que a nuestros hijos y a nuestros padres y a nuestra familia. La respuesta es sí. Porque la Biblia nos llama a decir que si tú no dejas a tu padre, a tu madre, a tu familia, a todos tus deseos, tú no somos dignos de Él. Porque la única, y no se pierdan esto, porque el Señor sabe que la única manera que podemos amarnos como mujer y como esposo con nuestros hijos es amándolo a Él primero. Porque si no lo amamos a Él primero, olvídense de lo que ustedes creen que es un matrimonio. Si no amamos a Jesús con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra mente, olvídense que mis hijos es lo más importante. No lo es. Porque si no amamos a Jesús primero, que dice la Biblia que Dios es amor, entonces el amor de nosotros va a ser que con condiciones. Bueno, yo te amo si tú me planchas, si tú me cocinas, si tú me amas. Entonces amamos con un amor con condiciones. Por eso es interesante que Jesús le dice a Pedro, le pregunta la pregunta, Pedro, ¿me amas? Es interesante que la respuesta de Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, Pedro responde directamente cara a cara a Jesús. Iglesia, tengamos cuidado con esto. Porque es fácil decir, sí, yo en esta mañana amo a Jesús. Pedro lo dijo, pero lo había negado 3 veces. Pedro lo dijo, pero estaba otra vez pescando. Pedro lo dijo, pero el mandato que el Señor le había dado no estaba por ningún lado. Pedro respondió a Jesús utilizando aquí la palabra fileo. Y recuerden que la palabra fileo significa un amor de amistad. Hay algunos traductores que creen que le estaba diciéndole Pedro a Jesús, sí, Jesús, yo soy amigo tuyo. Pero por favor entiendan, Jesús no quiere que seamos simplemente amigos de Él. Él quiere tener una relación personal con Él. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos cuando caminamos, que al despertar sea lo más importante en nuestra vida. Que durante el día podamos, eso es lo que es amor. Porque cuando yo amo a Ninfa y Ninfa me ama a mí, durante el día ella me tiene que amar. ¿En qué? En ser fiel a mí, en no cometer adulterio igualmente conmigo. En yo trabajar para llenar las necesidades. Y entonces vemos que el amor se demuestra. El amor se demuestra. Y por eso vemos esta conversación aquí. Y no solamente lo vemos que él le dice, sí, Señor,
yo te amo. Fíjense la respuesta de Jesús. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Los animalitos débiles. Los animalitos inmaduros. Tal parece que Jesús le está diciendo, no solamente a Pedro, sino a todos nosotros, si tú me amas, tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo en cuidar de aquellos que son inmaduros. Tienes que cuidar de aquellos que son débiles. Hermano, esto es maravilloso. El Señor tiene tanto amor y interés por sus ovejas que Él primero quiere saber que hay un compromiso de amor antes de darle un ministerio. Hoy en día en las iglesias todo el mundo quiere ser un líder. Todo el mundo quiere que le des un título para ser maestro, para ser un diácono, para ser un pastor, para hacer esto y lo otro. Pero la realidad es que si de verdad amamos al Señor, Él es el que va a abrir la puerta cuando hay un compromiso. Por eso hoy en día es difícil, como dicen hoy en día en las redes sociales, porque hoy en día los pastores se están inscribiendo con todo esto de la pandemia. No sabemos en quién confiar. No sabemos en quién podemos depender. Vienen un domingo, se desaparecen 3 domingos. ¿Quién puede ser un líder? ¿Quién puede ser un maestro? ¿Quién puede ser un futuro diácono? Por eso esta conversación es tan importante. Porque ya Pedro lo había negado. Y lo primero que Jesús le pregunta, ¿me amas? Porque si de verdad lo amamos, tenemos que demostrarlo. La idea era que Pedro podía demostrar su afirmación de amor apacentando ¿qué? Los corderos. Amándonos unos a otros. Jesús es interesante. Fíjense otra vez el versículo 15. Y le dijo, apacienta las ovejas de Alejandro. Apacienta las ovejas de la primera de Ferber. Apacienta las ovejas de donde Derek Cotto es pastor. Mírenlo ahí. Apacienta mis corderos. Qué lindo que vemos el amor del Señor. Miren el versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez. Ya esto se está poniendo un poco raro. Le acabó de preguntar si lo amaba. Pero el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Esta pregunta responde sin duda al camino de que Pedro lo había negado 3 veces. Yo hubiera sido Pedro y hubiera dicho, esta es la segunda vez que me pregunta. Yo creo que va a haber una tercera vez aquí. Ahora, lo más que a mí me gusta y fue lo que más me impactó a mí en estos versículos, que estas preguntas no tenían intenciones de quebrantar a Pedro. Tenían intenciones de la restauración de Pedro. Si ustedes se dan cuenta, y lo vamos a hablarlo otra vez, Jesús nunca le saca el pasado. Jesús no le dice, oye, te voy a hacer 3 preguntas porque me negaste 3 veces. Sino lo lindo es que Jesús le hace por segunda vez la misma pregunta, ¿me amas? Porque lo está restaurando. Tenemos a un Jesús que no importa donde tú estés, no importa donde tú has estado, no importa si has estado con droga, con alcohol, no importa si has sido infiel al Señor, no importa si vienes a la iglesia cuando a ti te dé la gana. Escucha mi corazón, el Señor te quiere restaurar y eso es lo que está haciendo. Hoy queremos, y es lo triste, hoy queremos vivir y no queremos que nos digan nada. Hoy queremos negar a Jesús y que la gente diga, oye, te extrañamos en la iglesia. Ay, pero pastor, ¿qué usted quiere? Que yo esté metido en la iglesia día y noche. Ustedes ya me conocen. Yo no espero que estemos aquí día y noche en la iglesia porque nosotros tenemos que estar ministrando en nuestras familias y en nuestra comunidad. Pero hoy en día no queremos que nos digan nada. Oye, te estás portando mal. ¿Quién eres tú para juzgarme? No, porque yo creo que si tú estás casado, tú no debes andar con otra mujer. Entonces vemos que vivimos en una sociedad sensible a que quieren hacer lo que le den la gana, pero no quieren que le digan nada. Pero aquí vemos que Jesús, de una manera bien sabia, le está diciendo, oye, te extrañamos. ¿Qué puedo hacer yo para que ustedes vengan todos los miércoles y todos los domingos para que sean parte activa de la iglesia? ¿Qué podemos hacer diferente? Eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. No era para destruir. Aquí no estamos para destruir a nadie. Es interesante que le hace la misma pregunta, ¿me amas? En otras palabras, dame una prueba que me amas. Hermanos, el amor no tiene sentido mientras no se demuestre. El amor no tiene sentido
Yo sé que la mayoría de las bodas que yo hago al principio, yo siempre digo lo mismo. La campana no tiene sentido hasta que alguien la toque. El amor no tiene sentido hasta que de verdad se demuestre. Ahora es interesante que él le dice, pastorea mis ovejas. Tiene un significado más amplio. Es ejercer el oficio de pastor en vez de simplemente apacentarlas. Es lindo porque lo que está diciendo aquí Jesús no es suficiente pararse y predicar y que usted a mí no me vean hasta el próximo domingo. No, ese sentido de llamar, oye, te hemos extrañado, ¿cómo estás? Oye, feliz cumpleaños, esto y lo otro, y poder compartir uno a otro. Sino que debe de encargarse de las ovejas que sean adecuadamente atendidas. Las ovejas se extravían y hay que salir a buscarla, a llamar. Así que no se pongan bravos conmigo cuando yo lo llamo, cuando le mando un text, cuando le digo, oye, te hemos extrañado. Es parte del llamado del Señor. Es la parte que yo tengo que demostrarle al Señor que yo lo amo de esta manera. Miren el versículo 17. Le dijo por tercera vez, wow, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es obvio que Pedro es reprendido por haber negado a Jesús 3 veces. Es obvio. Pero no fue con bata en la cabeza. No fue con 3 nalgadas. Pedro entendió el significado que el Señor le había preguntado 3 veces. Ahora, el Señor le da una oportunidad en cierta medida de reparar el daño ¿con qué? Con una triple confesión. Con una triple confesión. No que si Ninfa se está portando mal, no es que si Ninfa no está cocinando, no es la esposa de un pastor, no es si Ninfa está mandando un texto, si llama. Mi única pregunta es, ¿Ninfa me amas? Porque si Ninfa me amas, ella va a hacer todo lo que el Señor espera de ella. Y aquí Pedro se dio cuenta porque dice que se entristeció, que por tercera vez le preguntó, ¿me amas? En otras palabras, ¿estás dispuesto a dar tu vida en sacrificio? Y dice que se entristeció. ¿Por qué? Porque cuando recordamos nuestros pasados pecados, no nos ponemos tristes. Eso es señal que hay un arrepentimiento. Es una señal que decimos, ay, yo no sé por qué yo hice esto en mi pasado. Por eso aquí vemos a Pedro en esta situación. Y es interesante porque Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Pedro invita a Jesús que dé testimonio de su corazón. Pedro entendió que Jesús lo conocía mejor que a él mismo. Ahora, lo interesante es que la tercera vez Jesús no le dice, ¿estás arrepentido? Jesús no le pregunta, ¿lo prometes no volverlo a hacer? Jesús desafía a Pedro. ¿A qué? A amar. ¿Se dan cuenta por qué Jesús dijo, sí, guarden los mandamientos, pero déjame darte uno más, ama a tu prójimo como a ti mismo? Porque el amor cubre, ¿qué dice la Biblia? Multitudes de pecados. Y entonces vemos que la restauración no es para darle golpe a nadie, no es para destruirlo, sino es para que de verdad puedan amar. Y le dice aquí, apacienta mis ovejas. Jesús restauró a Pedro en presencia de los otros discípulos para que él pueda llegar a ser el apóstol, el discípulo que el Señor quería. Luego Jesús desafió a Pedro a poner sus ojos en la obra que tenía por adelantado. Por eso le dice, apacienta mis ovejas. Y le había dicho, pastorea mis ovejas. Y le había dicho la primera vez, y apacienta mis corderos. No se pierdan esto. Si no han oído nada, no se pierdan esta parte. 3 veces Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Lo estaba restaurando. Y 3 veces nunca le dijo, Pedro, ¿me amas? Porque ya tú me negaste una vez. Pedro, ¿me amas? ¿Tú te recuerdas que 2 veces tú me negaste? Pedro, ¿me amas? Porque ahora sí que ya estamos parejos. Tú me negaste ahora 3 veces, ahora yo te hago las 3 preguntas. No se pierdan esto. Las 3 veces que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Jesús lo lleva hacia el futuro. Apacienta, apacienta, pastorea, apacienta.
Escuchen, iglesia, el Señor, tenemos un Señor que es de restauración y que quiere ver un mejor futuro para nosotros. Que podamos ser el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, que de verdad no solamente nos va a restaurar cuando hemos metido la pata, porque todos hemos metido la pata, todos hemos pecado, pero el Señor te quiere levantar para que seas mejor, no para que sigas viviendo como hemos estado viviendo. En otras palabras, Él le dice, acuéstate o ocúpate en aquellos para los que te he llamado. Pedro, ¿me amas? Cuida de tus amigos. Pedro, ¿me amas? Cuida de tu familia. Pedro, ¿me amas? Cuida de tus hijos, cuida de tus vecinos. Miren el versículo 18. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ciñías y ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ciñará otro y te llevará a donde no quieres. ¡Wow! Es interesante que le dice, de cierto te digo. Y entonces dice cuando eras más joven. Cuando dice cuando eras inmaduro. Cuando todavía actuabas como un joven. Hacías y ibas donde tú querías. Pero ahora que eres maduro, ahora que de verdad va a haber una restauración, dice, aún te van a llevar a hacer cosas que tú no querías. Y se estaba refiriendo que a Pedro lo iban a crucificarlo. Y dice las historias exteriores que Pedro cuando lo fueron a crucificar, dice que él no era digno de ser crucificado como crucificaron a Jesús. Y que él pidió que lo crucifiquen con la cabeza para abajo y los pies hacia arriba. ¡Wow! En otras palabras, llevaría a Pedro a un lugar donde él no quería. Eso es parte de la restauración. Porque me lleva a mí a ser un hombre, un esposo, un padre, un pastor que a lo mejor yo no quería. La restauración es llevarlo a lugares donde no siempre nos sentimos cómodos. Ay, pero pastor, tener que amar a mis hijos cuando son unos pujos, cuando son desobedientes, sí. Pero ahora los hijos, reconociendo que son desobedientes, tienen que empezar a ser obedientes. Porque si de verdad amamos al Señor, amamos a nuestro padre y a nuestra madre y a nuestra familia. Miren el versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Quieren oír eso otra vez? Dice, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Escuchen, iglesia, nosotros vivos glorificamos a Dios. Y en nuestra muerte tenemos la oportunidad de glorificar a Dios también. Así que tengan cuidado cuando nos estemos muriendo. Ay, pero yo no sé por qué ya yo me voy a morir. No. Aún en eso, jamás yo voy a criticar a nadie el proceso de la muerte. Porque sí es difícil tener que despedirse de su familia. Pero escuchen, en ese momento tenemos el privilegio de poder glorificar al Señor. Así que vemos que Él restaura a Pedro. Le da la oportunidad de no solamente no destruirlo por lo que ha hecho. Dice la Biblia que aquí todas las cosas son hechas nuevas. El pasado, deja que el pasado sea el pasado. Ahora miren cómo termina este versículo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. En ese dramático momento Jesús le dio estas últimas palabras a Pedro. Le dijo, sígueme. Si de verdad tú me amas, sígueme. Si yo de verdad amo a Ninfa, la sigo. Si yo de verdad amo a mis hijos, los sigo. Si ellos me aman a mí, me siguen. Si nosotros amamos a nuestra comunidad, los seguimos. Si nosotros amamos al Señor, lo seguimos. Hemos visto aquí una segunda oportunidad. Hemos visto también la triple respuesta, ¿ok? De la obediencia. Si me amas, apacienta. Hemos visto el amor a los hermanos y el interés por los perdidos. Ahora, ¿quieren ver algo y terminamos con esto? El versículo 18 y 19, vemos la respuesta que hay que vivirla. Dice Jesús, si de verdad me amas 3 veces, vas a morir. El Señor dice, no le dice, gracias por decirme que me ama 3 veces. El Señor, mi Dios, mi Padre, te va a dar a ti un carro del año. Te va a dar una mansión por decirme que me amas. No, el precio es, la respuesta hay que vivirla. Y lo vemos ahí en el versículo 18. Le dice, tú tienes que dar tu vida.
Pero no se pierdan esto. Si el versículo 18 tú tienes que dar tu vida, el versículo 19 nos dice que ¿qué? Que lo siga. El Señor te pregunta hoy en día. El Señor me preguntó a mí esta semana, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que tu casa, más que el carro, más que el ministerio? ¿Tú me amas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sabemos nosotros cuándo lo amamos? Cuando miramos nuestra vida. ¿Cómo sabemos si amamos al Señor? Si no dudamos de que Él puede llenar todas nuestras necesidades. ¿Estamos nosotros dispuestos a decir en esta mañana, Señor, tú sabes que te amo? Porque si sabemos que lo amamos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que alcanzar, cueste lo que cueste, y seguir predicando la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque si lo amamos tanto, escuchen, se cae de la mata. Si amamos a nuestro vecino, no queremos que vayan al infierno. Apacienta mis ovejas. Si amamos a nuestros hijos, ay, pastor, que yo amo a mis hijos, y no lo invitamos a la iglesia, no compartimos el evangelio con ellos, escuchen, no lo amamos tanto porque sabemos que si mueren sin el Señor van para el infierno. Por eso esta conversación es restaurar a nosotros, amando al Señor y amando a nuestra familia, amando a nuestros vecinos, amando a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Vamos. Yo creo que el Señor nos está llamando a renovar los votos de amor con Él. Tal parece que a veces no lo amamos tanto como amamos el dinero, al trabajo. Y el Señor dice, mientras que tú amas más el dinero, más el trabajo, nunca vas a tener suficiente. Vas a tener que buscar otro trabajito y desesperado, desesperada, que te llamen para overtime, porque cuando de verdad lo amamos a Él, Él se comprometió a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y lo vemos en estos versículos. Que si de verdad renovamos nuestro voto. Qué lindo que Él nunca le mencionó su pasado. Pero qué lindo que lo levantó, lo restauró y le enseñó su futuro. Yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy en día. Yo creo que eso es lo que el Señor está haciendo a través de una pandemia. Que de verdad nos aferremos más a Él. Y siempre vamos a tener una excusa y un pretexto. Pero entonces el Señor nos va a decir, ¿me amas? ¿Me amas más que a esto? Porque por eso a lo mejor no somos felices. Por eso siempre somos unos amargados y siempre peleando y sacando cosas en cara. Porque no amamos más al Señor que a estos. Ya sea a otros discípulos o ya sea a donde estamos trabados. ¿Qué si renovamos nuestros votos de amor con Él hoy? Y me encanta porque aún Pedro en uno de los versículos apela a todo lo que Jesús sabe. Él dice, Señor, tú lo sabes todo. Y es verdad, Jesús sabe. Así que no sea a quien tratamos de engañar. Así que permita que el Señor sane sus corazones. Permita que el Señor sane sus matrimonios, su vida, su relación con sus hijos. Pero tiene que ser a través de amarlo a Él. No de entrarle a palo a sus hijos. No de querer divorciarnos unos a otros. De la única manera que podemos restaurarnos es amando a Él primero. Porque cuando lo hemos dicho, cuando el amor así existe, va a existir así. Pero cuando no hay este amor, nos vamos a odiar, nos vamos a decir cosas, nos vamos a ir de la iglesia, van a votar los pastores. Pero cuando hay este amor, va a haber ese amor. Es mi oración que nosotros hoy, en ese día, podamos renovar ese voto de amor con el Señor. Porque el Señor nos está preguntando, ¿me amas? Y nos está llamando por nuestro nombre. ¿Me amas? Deris Coto, ¿me amas más que a esto? Porque si yo no amo al Señor más que a esto de verdad a mí no me interesa tanto. Vamos a ponernos de pie y tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué lindo que tenemos buenas noticias. Señor, gracias porque tú nos quieres restaurar.
Pero Señor, tú nos restauras mientras que nosotros examinamos dónde está el amor nuestro hacia ti. Tenemos que decidir, Señor. Los tiempos se están poniendo peores. Hay guerra, hay rumores de guerra. Y Señor, es tiempo de renovar nuestro voto de amor contigo, Señor. Señor, no tengo duda que tú nos estás preguntando, ¿me amas más que a esto? Pero Señor, tenemos problemas de salud, tenemos problemas de la economía, tenemos problemas, y el Señor nos sigue preguntando, ¿me amas? ¿Me amas más que a esto? Señor, ayúdanos a responderte. Señor, y no simplemente con la palabra fileo. Sí, te amo. Sí, a veces voy a la iglesia. Sí, a veces oro. Señor, que podamos responderte con un amor ágape, con un amor sin condición, con un amor, Señor, de verdad sacrificial. Que sí, Señor, a veces los miércoles estamos cansados, pero porque te amo queremos seguir conociendo más de ti. Y sí, Señor, a veces pensamos que no podemos diezmar, pero porque te amo y confiamos podemos hacerlo. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por esta increíble conversación que tuviste con Pedro. Y sí, Señor, era necesario. Pero Señor, gracias por el amor como lo hiciste. Porque no fue para destruirlo, fue para levantarlo y fue para enviarlo hacia adelante. Señor, ayúdanos como pastores, como diáconos a hacer lo mismo. De poder llamar, de poder interesarnos por aquellos, Señor. Pero Señor, es por el bienestar de ellos, no por simplemente dejarle un chichón en la cabeza. Señor, gracias porque tú nos amas. Señor, gracias que tú nos amas tanto que no nos quieres dejar igual. Tú quieres seguir transformándonos. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que te hemos negado. Y señores, si somos honestos, creo que te hemos negado más de 3 veces. Y aún hoy aquí, Señor, tú nos preguntas si te amamos. Ayúdanos a arreglar cuenta contigo en esta mañana. Esto lo pedimos, Señor, pidiéndote perdón, pero gozoso y ansioso de que tú nos restaures y que tú nos enseñes, Señor, los planes que tú tienes para nosotros. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.